Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que bien, inshallah. Vamos a hablar hoy sobre el mes de Ramadán, que ya queda poquito. Y bueno, cada año hacemos algún vídeo respecto a este asunto. Es un mes de recogerse, de reflexionar mucho y de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. El problema es que muchos lo toman como la Navidad islámica y no es un mes de fiesta. Cuando leemos el Sagrado Corán no encontramos jaleo, ni risas, ni nada por el estilo. Es cierto que el mes de Ramadán es un mes alegre, pero al igual que todos los meses del año. Si hacemos las cosas como Allah manda, tenemos que estar contentos siempre. Por desgracia, muchos musulmanes toman este mes como el único mes del año en el que se vuelven un poquito rectos, rezan y hacen las cosas bien, cuando esto es un error muy grande. Porque Ramadán, ya os digo, no es ni más ni menos que un mes cualquiera en el que llevamos a cabo un precepto más, que es el del ayuno. Entonces, es un poco triste ver los hermanos como solo en Ramadán se centran un poquito en Allah, cuando realmente es todo el año la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bueno, inshallah, que Allah nos da fuerzas y cada año nos acercamos un poquito más y vamos alargando, que sea el año que viene 2 meses, el próximo 3, hasta que consigamos, inshallah, adorar a Allah fuerte todo el bendito año. Bien, vamos a empezar mostrando el pasaje que nos habla sobre el ayuno de Ramadán, para que os hagáis una idea, porque este vídeo está hecho con la intención de clarificar, pero de una manera muy sencilla, de qué se trata este ayuno, cómo afrontarlo, cómo hablar con la gente. Sabéis que nos preguntan, ¿y por qué ayunáis? ¿Y por qué tenéis que pasar hambre? ¿Y no es muy duro esto? Bueno, una serie de cuestiones que las vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Vamos a empezar. Fijaros en la pantalla, tenemos el pasaje que va del capítulo 2, versículo 183 al versículo 187. Este es el pasaje que nos interesa, que habla sobre el ayuno del mes de Ramadán. Si os fijáis, ahora he señalado en rojo aquellas partes del pasaje que, bueno, no es que no nos interesen, pero si os fijáis, la primera señalización que he hecho aquí en rojo es porque se repite, entonces la vamos a eliminar para nuestro estudio. La segunda y la tercera, pues si os fijáis, está hablando de uniros con vuestras mujeres y de quedarse en la mezquita y no las toquéis cuando estéis de retiro. Todo esto tiene una interpretación variada y no quiero entrar en este tema. No quiero entrar. No es que, por supuesto, es parte del Corán y nos interesa, pero esto no es algo práctico que vayamos a hacer la mayoría de personas en este mes de Ramadán. Y, repito, como tiene varias interpretaciones, no voy a entrar aquí porque solo quiero centrarme en el ayuno del mes de Ramadán, entender este pasaje en ese sentido. Por lo tanto, eliminemos estos trozos y nos quedamos con lo que estáis viendo en pantalla. He señalado 3 puntos que son lo que teóricamente Allah subhanahu wa ta'ala espera de nosotros conseguir con este mes de ayuno, que es la conciencia en Allah, ensalzarlo o exaltarlo por habernos dirigido y el ser agradecidos. Si os fijáis, después lo leéis vosotros con atención, paráis el vídeo o cogéis un Corán y leéis el pasaje en papel, inshallah. Pero si os fijáis, estas son las 3 cosas que se entiende que debemos conseguir con el ayuno del mes de Ramadán. Luego eliminamos esos fragmentos y pasamos a
hacer un pequeño análisis del texto que nos queda. Si os fijáis, dice que este ayuno que nosotros hacemos se prescribió a los que os precedieron. Es decir, las otras religiones más antiguas que el Islam, bueno, el Islam es la religión más antigua, ya me entendéis, cristianismo, judaísmo, budismo, los libros que llegaron antes que el Corán, tenían el ayuno también. No es algo que solo se ha prescrito para los musulmanes, es para todas las religiones. Lo que pasa que la gente en el resto de religiones lo ha ido quitando hasta que ha desaparecido. Los judíos, por ejemplo, hacen un día de ayuno, pero te dicen, el otro día escuché un rabino diciendo que no es bueno realizar el ayuno porque te entra el shaitán. Es decir, tú dices, yo estoy ayunando y los demás no. Y eso pues hace que te entre el shaitán y ayunar sea algo finalmente malo para el creyente. Pero claro, estos son teorías rocambolescas, absurdas, que tienen como única intención no hacer el ayuno. Entonces, por una razón o por otra, las demás religiones han ido dejando el ayuno que tenían como obligatorio, pero nosotros no, nosotros continuamos haciéndolo. Bueno, retiramos este trozo y después nos encontramos lo siguiente: los que pudiendo no ayunen podrán dar de comer a un pobre para redimirse. Pero también nos dice que nos conviene más ayunar. Después vamos a explicar este trozo. ¿Qué permisibilidad hay para no hacer el Ramadán? Pero ojo, Allah subhanahu wa ta'ala ya está diciendo que nos conviene ayunar. Eliminamos este trozo y nos queda pues que si estamos enfermos o de viaje debemos recuperar un número igual de días en otro momento. Y nos dice Allah subhanahu wa ta'ala que Él nos lo quiere hacer fácil y no difícil. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo por estos religiosos, estos imames que cuando los escuchas hablar de Islam te hacen una religión imposible, desagradable, prácticamente irrealizable. Entonces, como os fijáis, aquí y en otros lugares del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho el Islam fácil para llevarlo a cabo de una manera sencilla, no difícil. Eliminamos también este trozo y, si veis en pantalla, nos queda que podemos comer y beber hasta la alborada, pone esta traducción, pero bueno, hasta el Fajr, y que teóricamente iría el periodo de realizar el ayuno hasta la caída de la noche. Ahora vamos a explicar exactamente estos términos y qué tiempos recoge cada uno de ellos. Bueno, fijaros, ¿cuál es entonces la función del ayuno de Ramadán? Como hemos dicho, reforzar la conciencia en Allah, ensalzar a Allah, o glorificarlo, alabarlo, y mostrar agradecimiento. Entonces, estos son 3 puntos básicos del Sagrado Corán que se repiten continuamente en la revelación. Hay que tener conciencia en Allah, hay que alabarlo, glorificarlo y hay que ser agradecidos. Quien no tiene esto no tiene fe, no tiene fe. Por eso, el ayuno de Ramadán es un vehículo que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone para que nos reforcemos en estos puntos. No es el objetivo pasar hambre durante un mes. Es un objetivo absurdo. No. Todo lo que hacemos en este mes nos tiene que potenciar estos 3 puntos que vemos en pantalla. Es para esto que vino el Ramadán. Allah subhanahu wa ta'ala nos lo está diciendo en el pasaje que hemos visto. Luego, como veis aquí también en pantalla, el ayuno no es algo nuevo ni exclusivo de los musulmanes, como ya hemos dicho, porque aparece en Esther, en 1 Samuel, en Éxodo, en San Mateo. Podéis revisarlo en la Biblia, estos versículos. Si leéis allí, vais a ver que Moisés, Jesús hicieron 40 días de ayuno, nosotros hacemos 30. Claro, no sabemos realmente lo que hacían los cristianos, los judíos de aquella época, porque sabéis
que quitando los principios básicos que aparecen en la Biblia, pues hay mucha tergiversación. Allah ha guardado las verdades, los principios básicos en la gente del libro. Pero muchas otras partes de esas revelaciones sabemos que se han cambiado o se han perdido. Pero claro, lo que está claro es que hoy en día ya no hacen estos ayunos los judíos y cristianos. Nosotros seguimos haciéndolo. Cuando estéis con alguien reunido, porque os va a pasar, haciendo el ayuno de Ramadán, y os vengan diciendo, pero ¿por qué ayunáis? Qué raro, los moros estos que ayunan. ¿Tú también estás todo el día sin comer? Pues sí, yo estoy todo el día sin comer, como deberías estar tú si eres cristiano, por ejemplo. Porque busca la Biblia y la Biblia lo pone. Jesús ayunó. Y Jesús no viene con una religión nueva. Viene para restablecer la ley de Moisés, como también nos explica la Biblia. Y Moisés, cuando vamos al Antiguo Testamento, también vemos que ayuna. Entonces, es una práctica de los profetas, una práctica de cualquier religión. Si os dicen que eso es un rollo patatero, que bueno, yo es que a mí también la Biblia, pues yo paso, entonces no tenéis nada más que hablar con esta persona. Como dice el Corán, os calláis, le deseáis la paz y si os molestan mucho os levantáis y os vais, pero no discutáis con ellos porque una persona que no respeta ni su propio libro, ni su propia revelación, pues ¿cómo va a respetar la vuestra? Si un cristiano no respeta la Biblia, ¿cómo va a respetar el Corán? No tenéis que discutir, nunca. No hay que discutir. Simplemente hay que dejarlo y ya está. Si atiende a razones, pues se le explica que en la Biblia aparece también el ayuno en estos versículos que estáis viendo en pantalla. Hay alguno más, pero bueno, estos son suficientes. Luego, sobre los que pueden hacer ayuno pero no lo hacen y pueden dar de comer a un pobre en lugar de eso, pues fijaros aquí en pantalla, y los que pudiendo, yutikun, esta gente, el sentido básico, el significado de esta palabra a partir de su raíz, significa el poseer fuerza o capacidad para hacer algo, aunque sea de mala gana o con mucha dificultad. Si esta gente que pueden, pero que lo pasan muy mal o tienen mucha dificultad, no ayunan, pueden redimir, o sea, pueden dar de comer a un pobre, como, digamos, de pago por no hacer el ayuno. Entonces, hay esta permisibilidad. Hay gente que dice que no, que la tradición dice, da igual, lo primero es el Corán, subhanallah. Y el Corán dice que si a ti te cuesta mucho o estás en una profesión que es muy peligrosa y a lo mejor ayunando te puedes marear, te puedes caer, puedes provocar un accidente o tienes un malestar o una situación, lo que sea, que puedes hacerlo, pero que te cuesta horrores e incluso te puede poner en peligro o puedes poner en peligro a otras personas, entonces puedes comer y puedes dar de comer a los pobres en su lugar. Pero ojo lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, pero os conviene más ayunar. Y si Allah subhanahu wa ta'ala te dice que te conviene más ayunar, ya no hace falta que busques más. Es mejor ayunar, sin duda alguna. Bien, luego, si os fijáis, dice, si estás enfermo o de viaje, pues recupera los días en otro momento. Esto también ya lo hemos visto antes. Allah quiere la facilidad y no la dificultad. No hay, pero una medida en estas cosas. ¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es estar de viaje? Estar enfermo, ¿qué es? ¿Tener un pequeño constipado o que tienes un poco de mocos? Por favor, un poquito de lógica y sobre todo de sinceridad de corazón para decidir cuándo uno está enfermo o no está enfermo. Y estar de viaje, ¿qué significa estar de viaje? ¿Que te vas de aquí al pueblo que está a 20 kilómetros y eso ya es un viaje? No, uno tiene que ser consciente, no tiene que dejar que su mala inclinación lo domine, que lo que lleva dentro su nafs se oscurezca y busque la trampa. Uno tiene que ser sincero con Allah y tiene que entender que si es un trayecto corto, si es algo, pues tiene que seguir haciendo el ayuno. Si es un largo viaje o un viaje duro, entonces sí. Todo dentro de una lógica. Y después, para finalizar, ayunar desde el Fajr, que es la salida del sol, hasta el Magreb
o el sol que se esconde. Esto es lo que sería el concepto del que nos habla el pasaje. Al final, con lo del hilo blanco y la noche, la llegada de la noche, este es el concepto general. Lo que ocurre es que los tiempos del rezo son más largos de lo que mucha gente piensa, porque claro, la gente va con el horario de la mezquita y piensa que si no hace el horario del rezo justo en la hora que marca el papel de la mezquita, pues lo está haciendo mal. Y no es así, no es así. El tiempo del amanecer, del Fajr, cuando vamos a los léxicos de la lengua árabe o del Magreb, son mucho más largos que lo que entendemos normalmente. Entonces, a lo mejor hay una hora antes y una hora después. Tienes bastante tiempo de juego. Claro, si el sol ya está saliendo, si ves la luz que ya se ilumina todo lo que tienes a tu alrededor, ya te has pasado de la hora del Fajr, de la salida del sol. Con el Magreb pasa lo mismo, cuando ya es de noche completamente ya se ha ido la hora del Magreb. Pero los tiempos son más largos, ya os digo. Y por ejemplo un truquito, la gente que vive aquí en España, yo sé que cuando se encienden las farolas de la calle, que aún ves claridad, pero se encienden las farolas de la calle, ya es el momento de hacer el Magreb y ya es el momento de poder comer, o sea, de poder romper el ayuno. Pero bueno, eso en mi ciudad, no sé en los otros lugares. Pero ya os digo, no hace falta que miréis la hora exacta de la mezquita. Mirando por la ventana, mirando el sol y sabiendo más o menos el horario, pues no va de media hora más o media hora menos. Si alguien os dice lo contrario, os está engañando porque en la época del profeta no habían relojes y la gente miraba al cielo. Entonces no hay ningún problema con todo esto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo e inshallah que tengáis un muy buen Ramadán, que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga a todos y que por favor tomar conciencia de que no es un mes de festividad, que no es un mes para hacer jaleo por las noches y comer como animales, que lo hacemos muchas veces, subhanallah. Yo me incluyo, a veces yo engordo en Ramadán, pero tenemos que tomar este mes como una vía de acceso al camino de Allah y que luego los meses del año, todos al completo, inshallah que nos acerquemos a nuestro Señor con la misma fuerza que en este mes de Ramadán. Que nos sirva para algo, para empezar un nuevo año más cerca de Allah. Assalamu alaikum y que vaya todo muy bien, inshallah. Barakallahu fik.